Vamos a darle un fuerte aplauso a todas las generaciones que están pasando por el centro de estudios y felicitar a los que han llegado hasta aquí, hasta el cuarto bimestre de Academia Avanzada. Hoy, precisamente en la última sesión, vamos a ver la oficina del maestro en esta quinta sesión del cuarto bimestre de Avanzada. Y siempre es bueno comenzar con las raíces, con la parte etimológica. Vamos a ver de dónde viene esta palabra maestros o maestro. Y mire que vamos a dar dos raíces. Hay una raíz latina que digamos que es la más actualizada o es la que más respalda lo que es para nosotros un maestro, hablando secularmente o generalmente, que es la palabra magíster. Magíster con G, magíster. ¿Qué significa el que más sabe? Magíster. Lo interesante de esta raíz, y por eso la quise poner en la charla, es que en su manera primaria, en su forma primaria, es la palabra magis. Con G siempre, magis, que significa simplemente más. Y eso nos habla de la habilidad que tiene un maestro. Un maestro siempre puede traer más a nosotros. Diga conmigo, un maestro puede traer más a mi vida, ¿verdad? Es decir, un maestro siempre suma a nuestra vida. Por su conocimiento, por su saber y su don de enseñar, es una persona que siempre va a sumar a nuestra vida. Pero esto es en la forma más actualizada de la palabra maestro, que en griego, la raíz griega, para irnos acercando a la Biblia, es la palabra kyrios. La primera I con griega y la segunda latina, kyrios, que significa tutor o el que enseña. Kyrios, ya eso es griego. Pero la palabra griega en el Nuevo Testamento que está en Corintios, de la palabra maestro, es la palabra didáscalos, con acento en la primera, didáscalos. ¿Qué significa doctor instructor? Entonces, ¿por qué dar dos raíces griegas? Porque la palabra kyrios es más general, más genérica, más alguien que enseña. Pero lo interesante de la palabra didáscalos es que lleva la connotación doctor de una manera de alguien que tiene un conocimiento de alto grado, y también instructor, que tiene una connotación de interpretación. Es decir, alguien que tiene un alto grado de conocimiento, pero adicional a eso puede interpretar. Esa palabra didáscalos es la palabra que se usaba para los maestros que enseñaban teatro en el antiguo tiempo. Y ellos tenían que leer las obras y no solamente leerlas, sino también interpretarlas. Entonces, se utiliza esta palabra en esa raíz, porque un maestro, ya hablando de la oficina del magisterio, del ministerio del reino de Dios, de Jesucristo, no solo es alguien que tiene conocimiento, sino alguien que también sabe interpretar ese conocimiento. Por eso vemos en Jesús un maestro no solo de letra. Jesús trajo, que para nosotros tal vez no es nada nuevo, pero en aquel tiempo Jesús era una persona más pintoresca. Jesús era una persona de parábolas, ¿sí? Jesús era una persona más de traer
el conocimiento a través de ejemplos de una historia, de una figura. Y entonces esto era lo que para él era novedad, para toda la gente era novedad, porque le entendían. No solo era una persona con un alto conocimiento, no era como por ejemplo Gamaliel, el maestro de Pablo, que era un docto de la ley, ¿verdad? Y era una persona inclusive es un personaje que no solamente es bíblico, es histórico, Gamaliel, el maestro de Pablo. Era un erudito, era un hombre con mucho conocimiento. Pero Jesús tenía un alto nivel de conocimiento, poniéndolo de una manera humana, pero también trajo esta forma pintoresca, esta manera de interpretar, preocuparse más porque se entendiese que exhibir su talento o su conocimiento. Entonces vemos en Jesús una persona que era maestro y su fin era ser entendido. Inclusive cuando él dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a complacerla, la palabra ahí complacerla es, yo vine a interpretarla, yo vine a darla por entendido, yo vine a disfrutarla, porque uno no puede disfrutar lo que no entiende, ¿verdad? Por eso en otros sistemas educativos la matemática tiene más auge que aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque a nosotros siempre decimos en matemáticas, ¿y para qué me va a servir eso? Porque solo nos enseñan a despejar una fórmula, ¿verdad? O sea, nos enseñan que menos por menos es más, y si pasa aquí, si está multiplicando, pasa dividiendo, y si pasa restando, pasa... O sea, y solo nos enseñan un método. Pero en otros países enseñan que eso tiene una función práctica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está resolviendo un problema y está buscando la variable que uno está buscando, uno está haciendo una ecuación mental. Pero como no nos enseñaron que la matemática era para eso, ni pensamos en matemáticas. Simplemente decimos, ¿para qué nos enseñaron eso si no nos va a servir? Sí se entiende. Entonces necesitaríamos maestros nosotros más didáscalos, ¿verdad? Maestros que no solamente conocen, sino maestros que saben interpretar. Y a esta interpretación es lo que ahora nosotros conocemos como revelación, ¿verdad? Por eso es que me pareció interesante poner todas las raíces y destacar esta que es didáscalos. Bueno, un maestro siempre lo va a seguir la revelación. Yo creo que aquí yo quiero sanar que más que el maestro poder mostrar su conocimiento teológico y su profundidad, debería de tener ese nivel de revelación maduro, alto. Y esto no tiene que ver con hablar complejo, tiene que ver, con hablar, hacer fácil lo difícil. Estamos de acuerdo que eso sería un buen maestro. Pero muchos pensamos que maestro es aquel que habla complicado y que no se le entiende y que qué bonito su dicción, su lenguaje, qué elevado es todo lo que dice, su oratoria. Pero a veces decimos qué bonito se escucha, pero no entendemos. Y yo creo que Jesús se enfocó en que se le entendiera. Volver fácil lo difícil. Jesús hizo cosas como el reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía 10 monedas y perdió una. Imagínense cómo es posible que redujo el misterio del reino de los cielos a una señora que tenía 10 monedas. Y esa era la habilidad de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús participó en los 5 ministerios con el fin de ver también la oficina del maestro. Jesús en el ministerio apostólico fue como un embajador. Vino a establecer un reino como apóstol, como enviado. Eso lo hizo como apóstol. Esa es en la primera escena como apóstol. En la segunda escena como profeta,
Jesús fue la profecía viviente y vino también a profetizar el último tiempo. También vino como un profeta a traer el gran despertar de la humanidad. Esa es la segunda escena como profeta. Ahora en la tercera escena como un evangelista, Jesús vino acompañado de milagros, de señales, de prodigios y sobre todo también a marcar un ritmo de evangelización, hasta pasarnos métricas en el evangelismo. O sea, Jesús vino acompañado de señales, milagros, prodigios, pero también vino a decirnos a qué velocidad lo deberíamos de hacer. ¿Cuánto nos deberíamos de apurar o detener en hacerlo? Y no solo eso, puso métricas como: y el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús vino a medir, a dar una responsabilidad en el evangelismo. En la cuarta escena, como pastor, Jesús encontró en el oficio pastoral la solución para guiar a su pueblo. Y él fue el ejemplo de un buen pastor. Y solicitó a sus discípulos hacer lo mismo en demostración del amor que le tenían. O sea, como pastor, Jesús fue pastor, ¿verdad? No solamente fue pastor, modeló el pastorado. No solamente lo modeló, le puso como condicionante a sus apóstoles que fueran pastores de su rebaño. ¿Sí? Estoy hablando en las cinco escenas de las oficinas en una manera muy esencial, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver como en la escena de maestro, que es en la quinta escena. Y vamos a ver a Jesús como sus primeros discípulos lo vieron. ¿Cuál fue la primera forma en que los discípulos llamaron a Jesús? Rabí, que es maestro. Esa fue la primera oficina que se le reconoció a Jesús. El magisterio, maestro, rabí, que significa maestro. Esa fue la manera en que sus discípulos lo vieron en su primera forma. Miren qué interesante este dato. Del 100% del discurso de Jesús, el 30% fue predicado. Del 100% del discurso de Jesús, el 30% fue predicado. Y el 70% enseñado. O sea, en conclusión, podríamos decir que Jesús enseñó más que lo que predicó. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Entonces yo creo que ese dato que yo acabo de dar nos pasa una evaluación a nosotros como iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora quiero que ponga como subtítulo CDA y la oficina magistral. Y en 2 de Timoteo 2:2 hay un versículo que todo discípulo del centro de estudio sabe que lo repetimos mucho. Inclusive hay todo un bimestre del tercer bimestre de la Academia Básica que es fundamentado en este versículo. Si usted es fijado, se va a dar cuenta. 2 de Timoteo 2:2 que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Verdad? Este es Pablo hablándole a Timoteo. Lo que has aprendido de mí delante de estos testigos, esto también encarga a hombres fieles para que sean idóneos, para que también ellos enseñen a otros. Hay 4 generaciones ahí de discípulos. ¿Sí? 4 generaciones donde hay maestros y discípulos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú has aprendido de mí. Yo soy tu maestro.
Y todos estos testigos también son alumnos, dentro de ellos estás tú. Pero ahora tú, Timoteo, sé maestro de otros hombres idóneos, ¿verdad? Y que esos hombres idóneos, tercera generación, también enseñen a otros, cuarta generación. Entonces vemos cómo el ministerio del maestro, de la oficina del maestro es importante en el cuerpo de Cristo, pero lo vamos a ver ahora en nuestra iglesia. Como dato interesante, me pareció tan importante ese dato de Jesús predicando el 30%, pero enseñando el 70%. Pues vamos a ver esta métrica. Esto es como un dato, ¿verdad? Usted lo anota ahí como usted lo considere. Vamos a poner a un discípulo promedio de nuestra casa en un momento promedio. En un momento promedio de nosotros sería que hayan cultos dominicales, cultos de administración, grupos de alcance y también el centro de estudios. Y normalmente este discípulo que está en el centro de estudios y está, por ejemplo, en la academia básica antes de ser enviado, está cursando un bimestre básico y normalmente un seminario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy haciendo? Bueno, ese discípulo recibe mensualmente, vamos a medir un tiempo, recibe 12 prédicas en un mes, pero recibe 32 enseñanzas en ese mes. Te dice, pastor, ¿cómo? Yo pasé eso, ¿sí? Estamos hablando de un discípulo que está cursando un nivel básico de academia, que mira 2 presenciales y le dejan 2 de tarea. Y normalmente un seminario donde mira 2 y 2 de tarea. Y entonces, si usted multiplica ese número de enseñanzas en un mes, le van a dar 32 enseñanzas y 12 prédicas. Un discípulo de esta casa recibe 264 a 300 citas bíblicas en un mes. Las lee, las escucha y las analiza dentro de las prédicas y las enseñanzas. Qué hermoso, ¿verdad? Además, cuando ese periodo termina, hay cursos de bautismo, cursos de consagración de hijos. También hay lanzamientos, donde también reciben enseñanzas. También hay congresos como Ilumina, que tienen una orientación puntual, donde también hay retiros de sanidad interior, donde reciben 14 charlas las personas nuevas de nuestra iglesia, con un promedio de 7 a 8 versículos bíblicos por enseñanza. Donde también ahora van a haber reencuentros, que también van a ser inspirados por la palabra enseñada. Donde también hay un criterio de servicio que se llama CDA Pro, que está justificado a través de citas bíblicas. Además de experiencias en los ministerios de servicio y también en los grupos de alcance como estacas, donde también son habilitados en privilegios según el avance del centro de estudios y se le van habilitando nuevas experiencias, como también se le van habilitando experiencias en los encuentros y en los retiros de sanidad interior. No es lo mismo ir de aprendiz que ir de asistente, que ir de guía, que ir de mentor, donde también reciben la experiencia de ser una voz profética y ser habilitado para ser una voz profética en medio de la casa, donde también son enviados como líderes a tener la experiencia de liderar un proyecto de grupo de alcance. Y también actualmente se está promoviendo darles la oportunidad de no solo recibir las clases, sino ser mentor en uno de los bimestres de las academias de líderes. Todo eso es magistral. Ordenadito. Y si digo el Facebook, donde tienen las prédicas de todo un año, donde hay un promedio de 6 versículos bíblicos por sesión, en 3 puntos homiléticos, eso también es parte de la oficina del maestro.
entonces nuestra iglesia está bien. Amén. Tenemos la estadística de Jesús. Pasamos la prueba. Quiero hablarles de las 3 dimensiones del maestro. 3 dimensiones en las que el maestro opera como maestro. Y la primera es la dimensión magistral. Magistralmente el maestro forma alumnos, comunicándoles conocimiento y experiencias. Forma alumnos, comunicándoles conocimiento y experiencias, conduciéndolos en el estudio y mostrándoles los fundamentos de cada verdad. Mostrándoles los fundamentos de cada verdad para cada creencia de vida espiritual. Fundamentos de cada verdad para cada creencia en la vida espiritual. Y esto es básicamente lo que entendemos que es el maestro. Alguien que enseña a través del conocimiento, alguien que ha adquirido valor a través del conocimiento. Él sabe, él conoce, él ha experimentado, él ha pasado, él ya lo ha hecho y ahora lo puede enseñar. Obviamente en la vida de la iglesia, a través de fundamentos, a través de doctrina, de sana doctrina, a través de una cultura de iglesia. Y eso lo entendemos. Pero la segunda dimensión es muy importante. Y yo siempre le digo a los mentores de academias que, digamos, es una expresión magistral, ¿verdad? Que maestro no solo es, o mentor no solo es el que predica, sino el que cuida. Y entonces vamos a ver esa segunda dimensión que es la pastoral. Y en esa dimensión pastoral, el maestro comunica experiencia. No solo son letras, no solo es conocimiento, es poder, experiencia. Una cosa es saber qué ética que tengo que tener para imponer las manos y otra cosa es imponer las manos. Una cosa es que yo pase el seminario de liberación y otra cosa es que yo eche fuera un demonio. Amén. Una cosa es que yo sepa qué ética tengo que tener para profetizar y otra cosa es que me toque hacer voz profética en un presbiterio y que me tengan que salir 20 palabras para personas. Amén. Entonces, comunica experiencia. 2, ayuda a atender necesidades específicas, como un mentor, ¿verdad? Es decir, el maestro está cerca de su alumno y ayuda a atender necesidades específicas, un consejo, una respuesta, resolver alguna duda, situaciones que a veces son prácticas. 3, cuida a sus alumnos como un rebaño. Un mentor entiende que su iglesia es de 12 personas y las tiene que cuidar, ¿verdad? En ese bimestre se le asignan, tenemos la política que no sobrepase las 12 personas al mentor, entonces tiene que cuidarlas. Estar pendiente si va a llegar, si llegó, si llevó tarea, si no llevó tarea, ¿verdad? Fortalece la vida espiritual de sus alumnos. La siguiente es un testimonio que inspira. Lo que él predica, lo vive y por tanto inspira. Y la última, da el ejemplo en lo que enseña. Nunca pide algo que él no hace. Y nos vamos a ir ahora a la tercera dimensión y es como líder misionero o hacedor. Líder misionero o hacedor. Y pongo la palabra hacedor para que no entienda misionero como aquel que va a África
a ayudarle a predicar el evangelio donde no se ha ido a predicar todavía. Estamos hablando como un líder que ayuda a atender misiones en la congregación. Y en la congregación es misión toda necesidad que tiene que ser suplida. ¿Verdad que sí? No solamente es esa parte de ir a evangelizar a un país allá, ¿verdad? Lejano. No. Puede ser, no solamente tiene que ser de evangelismo, puede ser de otro, de servicio, puede ser de proyección social, puede ser alguna necesidad que tenga la congregación de hacer alguna actividad interna, desde pintar una pared o ir a construir o atender un servicio extraordinario, ¿verdad? Pero el maestro es un líder hacedor, le enseña a los discípulos a servir la cultura de la iglesia. Entonces, vamos a poner, exhorta al servicio. Un maestro exhorta al servicio, anima a los otros a servir. No solo enseña, pone a la gente a servir. 2, instruye sobre el servicio. O sea, lo fundamenta, lo enseña en la teoría, pero también en la práctica. Siguiente, inspira con su ejemplo, porque también él es hacedor. Si él dice, vamos a levantar sillas, él lleva una ya. Siguiente, trabaja junto con sus alumnos. Y la última, motiva a llevar la teoría a la práctica. Ya lo sabemos, ahora lo hacemos. Por eso me encanta que muchas veces nosotros cuando terminamos una sesión, vamos a ir a una demostración. Y si no es una demostración, por lo menos una sesión de preguntas para ver si alguien quedó con algún interrogante, ¿verdad? Entonces, estas son expresiones de la oficina magistral. Como maestro, magistralmente, pastoralmente, o como líder misionero o hacedor. Y para terminar, quiero hablar de la gran habilidad que no puede faltar en un maestro. Y esto es lo que realmente separa a alguien de ser maestro y que tiene un llamado a la oficina magistral, o alguien que solo se mueve en la unción magistral, ¿verdad? Es decir, alguien que simplemente tiene una habilidad para enseñar, a otro que se va a dedicar ministerialmente a realmente marcar generaciones. Y esta habilidad está fundamentada en Juan 13, de 12 al 15. Entonces, solo aquí para los discípulos que nos están siguiendo, vamos a recordarnos de que una manera de llamar las oficinas o los oficios, ya sean las oficinas de Jesús o los oficios ministeriales, también una manera de llamarlos es la mano de Dios, para que todos nos recordemos. Entonces, el pulgar es el primero, el protón apóstol. ¿Por qué? Viendo en la mano, es el que toca a todos, ¿verdad? Él puede tocar a todos, aunque los demás no pueden tocar a todos. Y luego, el índice, que es la señal, el profeta, que es el que sirve de señal, el profeta. Luego está el evangelista, el de las manifestaciones, milagros, prodigios, el carismático, el que sobresale. Y luego está el anular, que es el pastor, que es el comprometido, el que está ahí con la iglesia, el que lleva el anillo del compromiso. Y luego está el maestro, que es el que se sabe hacer pequeño para enseñarle a los pequeños. Entonces, basado en esa forma gráfica, ilustrativa, vamos a hablar
de la habilidad que debe de haber en un maestro de oficio está en Juan 13, 12 al 15 y lo vamos a leer. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto Jesús lo dijo después de haberle lavado los pies a los discípulos. Y era una manera de marcarlos a ellos. Y Él les dice así: si ustedes a mí me llaman, porque hasta ahorita me ven como un maestro y como Señor, y ven que yo me he agachado al nivel de ustedes, me he bajado a su nivel, siendo yo el maestro, siendo yo el Señor, y les he lavado los pies, pues esto también les enseño a ustedes, que entre ustedes también lo hagan. Y yo creo que esa es la habilidad del maestro, ¿verdad? Hacerse pequeño, no para quedarse pequeño, ni para que el otro quede pequeño, sino para que ese pequeño pueda alcanzar al que es grande. Porque tenemos que entender de que hay gente que le gusta enseñar a otros, siempre y cuando la condición sea que ese permanezca pequeño y que siga siendo pequeño. Y eso es malintencionado. Tampoco es hacerse pequeño para que los dos seamos pequeños, porque eso también es manipulación. ¿Sí? Sino es saberme hacer pequeño para que el pequeño, juntos, podamos llegar a la estatura del grande. Por eso es que Jesús les dice a ellos: yo lo hice como Señor y Maestro. Pero Él no solo les dice: reciban lo que he hecho por ustedes, o miren lo que yo hice por ustedes, sino que le dice también: ustedes háganlo los unos con los otros. ¿Verdad? Mire cómo le dijo Pablo a Timoteo: lo que habéis oído de mí ante todos estos testigos, eso también enseña y encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El conocimiento que se enseña con precaución de no darlo todo es manipulación. Yo no debo de tener temor de enseñarle a alguien todo lo que yo sé, ¿verdad? Y no solo enseñar lo que me conviene enseñar. Por eso es hermoso verlo en nuestra iglesia. En nuestra iglesia se promueve que casi todo lo que nosotros hacemos como pastores, también los discípulos lo hagan. Ahorita estamos viendo un tiempo hermoso de nuestra visión, ¿verdad? Porque se van a comenzar a desprender nuevas experiencias. Por ejemplo, hasta el día de hoy como pastores, hemos nosotros enseñado ciertas charlas, por ejemplo en los encuentros. La charla del Espíritu Santo. ¿Se imagina usted que venga Cristo y solo yo haya predicado la charla del Espíritu Santo? ¿No creen que ya es tiempo que alguien más la predique? ¿Y qué tal que hace usted? Una cosa es estar esperando la última charla, otra cosa es predicarla. No, y llenarle las expectativas a todos, ¿va? Y no solo va a ser uno. Viene el momento donde vamos a tener 12 encuentros simultáneos. Actualmente estamos viviendo los encuentros adultos y los de lead. Vamos hacia encuentros lead, encuentros Red Life, encuentros Frontline, encuentros Red Familiar. 4 encuentros. Van a ser 8 encuentros en cada temporada, donde van a haber 8 personas que van a tener que enseñar la del Espíritu Santo y que van a tener que darle cobertura espiritual a cada encuentro, que no vamos a hacer nosotros.
¿Cómo así, pastor? Les voy a dar un ejemplo. Actualmente somos 30 grupos de alcance. Antes de eso solo éramos 17. Y con 17 grupos de alcance totales de la iglesia, hacíamos encuentros. Solo la red familiar, en este momento van a ser 16 grupos. En teoría, solo la red de familiar podría hacer su propio encuentro. Frontline va a ir más o menos por ahí, 10, 12 grupos. O sea que en el siguiente periodo de multiplicación, también Frontline va a llegar ahí. Puede ser hasta 24 grupos. O sea que en teoría Frontline va a tener sus propios encuentros. Y lo mismo le va a pasar a Red Life. Lo que ya le pasa a Elite. O sea que nosotros en nuestra nueva casa tenemos que tener, aparte del templo, 2 templos junior para tener encuentros. Porque si no tenemos eso, nuestro templo se ocuparía los domingos de solo tener encuentros. Porque si usted pone 4 encuentros, 4 semanas por 4 temporadas y los multiplica después por 8 en cada temporada, van a ser 8 por 4, que son 32. Y son 52 semanas del año. Entonces necesitamos más guías, más mentores. Entonces yo creo que va a ser importante que cuando 30 grupos sea solo Frontline, vamos a tener que tener pastores en Frontline para que le den cobertura espiritual al encuentro. Imagínense un pastor de Frontline con 50 células de Frontline, solo Frontline, y que tenga toda esa escuela de arreglar problemas, así como lo hacen sus pastores. En la actualidad estamos trabajando en un grupo de consejería para que nos ayuden a atender las necesidades de consejería de la iglesia. Y que tenga 1 o 2 años con la experiencia de ser pastor, que tiene que llevar la visión a Frontline, que tiene que tener el centro de estudios de Frontline, que tiene que tener todo de células de Frontline, que tiene que tener de todo eso de Frontline, o de Red Life, o de Elite. Pero luego él se le dice, vamos a abrir CDA El Salvador, por así decirlo. Pero se le dice a ese pastor, pastor, venga, usted va a ir con su esposa, obviamente como pastores. Ya tuvieron la experiencia de ser pastores en una red que en ese momento va a ser más grande que toda la iglesia que somos ahora. Pero lo vamos a enviar con este equipo en la alabanza, con estos maestros y con estos profetas para que abra la iglesia. Todo lo que nos llevó años haciendo va a dar fruto. Porque entendemos las 5 oficinas de Jesucristo. Y lo que nos tardó años, a nosotros, a ellos les va a llevar meses. No siendo solo positivo, sino porque la iglesia tiene un semillero de ministros. Y ahí es donde todos los sueños y asignaciones ministeriales de muchos se comienzan a cumplir. Y no terminamos siendo solo el público del sueño de una pareja, sino que todos entramos en tiempo en Dios. Amén. ¿Cuántos creen que el futuro es lindo y hermoso? Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que se conectaron a través de esta charla del 4º bimestre de avanzada. Dios les bendiga.